Christopher Cardona es abogado, es jefe de nivel global de la sección de seguros y reaseguros de Holman Fenwick Williams de Londres, Inglaterra. Se especializa en resolución de disputas internacionales de alto valor en el sector de seguros y reaseguros. Es particularmente conocido por su amplio trabajo en los mercados de América Latina. Es miembro de la Asociación Británica de Derechos de Seguros. También dicta conferencias regularmente sobre temas de seguros y reaseguros y asesora al mercado de seguros sobre cuestiones de política, regulación, desarrollo de productos y formulación de políticas en seguro. Él es bilingüe, inglés-español, y está catalogado por la Chambers UK, cito textualmente, posee una considerable experiencia en reaseguros y seguros, tiene una notable reputación en el manejo de trabajo para los principales clientes de toda América Latina. Christopher está clasificado dentro de esta Chamber de UK para advocates, abogados, en el top 1, como la Premier League. Y es abogado líder en Latinoamérica por esta organización. Es descrito como un abogado educado, directo y brillante por la Chamber en UK. Y también la Chamber Latin America destaca su profunda experiencia en los mercados de habla hispana en América Latina para temas de seguros y cuenta con una amplia experiencia en litigios de seguros y reaseguros relacionados a América Latina y los mercados anglosajones. Demos un fuerte aplauso, por favor, a Christopher Cardona, y su ponencia va a ser Línea Financiera, 3B y Bancos. Muchas gracias. Aquí te pongo. Este es tu. Esto aquí. Perfecto. Thank you. Muchas gracias. Ya. Bueno, vamos. Antes de nada, quiero asegurar que me puedan oír bien. Is it okay? Very good. I prefer this than this. Well, good morning, everyone, and thank you for welcoming me. I'm Chris Cardona. As it was already explained, the presentation will be done in English mainly, but I speak Spanish, and from time to time I'll try to explain the topic in Spanish, if perhaps so that you can understand. I'm sure, because I'm sure you all speak English. Well, today we're going to talk about financial institutions insurance. Seguro de instituciones financieras is a topic that is pretty, not so complex, but it's pretty wide. There are a lot of things to talk about. We could be talking all day about this. It's a topic that I've been working for a while in Latin America. And I want to, before explain you what I'm going to cover today in my presentation, what topics I'm going to be talking about. This is to give you an overview of what I'm going to be covering. Entonces voy a hablar acerca de inseguro de instituciones financieras. ¿Qué es eso? Normalmente cuando hablas acerca de seguro de instituciones financieras hablamos acerca de 3 diferentes productos, pero frecuentemente están unidos como una sola póliza. Y las 3 Bs: banco, bonos, FI, institutos financieros, indemnidades. Y la indemnización profesional cubre todas las instituciones financieras y seguro directos y trabaja en conjunto. O sea que vamos a hablar más cubierto acerca de esta política BBB, ahora que es blanco. No es blanco, sino tenemos exclusiones, así que tenemos que ver las exclusiones y tenemos que entenderlas. Y luego vamos a ver notificación y prueba de pérdida en el contexto BBB, y también voy a ver acerca de la agregación, porque es clásico en un contexto BBB. Es muy raro de simplemente como en el marino, cuando tengas un incidente o una pérdida industrial, tienes un incendio o una explosión. En la institución, en contexto de instituciones, tiene muchos componentes de la pérdida. Entonces el tema es cómo tú agregas todos los diferentes componentes. ¿Son todos una pérdida o hay pérdidas separadas? Y esa tiene implicaciones para las pólizas deducibles y indemnizaciones. Y luego voy a verlo separadamente. Cobertura FIPI, indemnización profesional, y cómo se enlaza con PBB, porque hay una traslapo. Voz y luego D y O. Vamos a ver cómo
la jurisdicción y la ley aplicable a las pólizas de seguro en este ramo. En mi charla voy a hablar acerca de ejemplos y de trabajos que he hecho en años para darle simplemente un poco de contexto. Ese es el contenido, eso es lo que voy a cubrir. Ahora vamos a empezar con, como dice el B, bonos blancos cubre muchas cosas, pero de hecho, como dijo, no es realmente completo. Hay coberturas específicas y la gente tiene que entender los términos de los seguros tienen que ser satisfechas para que se cubra el incidente. Lo más importante, recuerden de este BBB, no es una política de responsabilidad de primera parte, como le llamamos. Y eso es muy importante. Este BBB es una póliza de propiedad, así que nos cubre propiedad que con dueño en custodia con una institución financiera. Es una póliza de primera parte. También es basado en un descubrimiento. Esto es importante porque solamente cubre las pérdidas que están descubiertas durante la cobertura de la póliza. Es importante que las pérdidas tienen que ser descubiertas durante el periodo de la póliza. También tiene el término delito comercial. ¿Qué es esto? Delito comercial cubre y la cobertura es lo mismo que BBB, pero es una póliza que está sacado por instituciones no financieras. Entonces, unas compañías ordinarias por cobertura de delitos opuesto a lo que está respaldado por los BBBs. ¿Qué riesgos se cubren por las BBBs? Lo más importante es, y el del cual todo el mundo habla, que es derecho a todos reclamos, es la desocupación de los empleados. Segundo, las premisas o pérdidas por el sostener las cosas, el retener, o un asalto en el banco. Aquí la póliza va a responder falsificación de ciertos documentos. Vamos a ver esto. Y también el efectivo cuando se mueve de A a B, una póliza de propiedad física. Si se está moviendo efectivo de la moneda de A a B, está cubierto en el tránsito. Y finalmente, si el banco obtiene pérdidas por la falsificación, entonces el ámbito de la póliza. Pero recuerden, es una póliza de propiedad. A lo distinto, esa es la póliza FPI, póliza FIPI. Ese es el cubierto, está atado. Es una cobertura de tercera parte, cubre la responsabilidad de la institución financiera que tiene a terceras partes, opuesto a la pérdida por sí mismo. Y esto, póliza hecha por siniestros, es hecha una cobertura de siniestro. El siniestro tiene que ser hecho durante el periodo de la póliza. Entonces, ¿qué responsabilidades se cubren en la póliza FIPI? Cubre siniestros traídos por clientes terceros. Entonces, clientes individuales o instituciones del banco, la institución financiera, en la ejecución de un servicio profesional o falla en proporcionar ese servicio. Los servicios profesionales, los bancos tienen muchos servicios, no solamente banco de retail, pero préstamos, gestión de valores, originación de pérdida, transferencias bancarias, asesoría financiera, planeamiento de impuestos. Todos estos son servicios que los bancos en el negocio están proporcionando. Y si esos servicios profesionales no se dan, entonces va a haber NIO en la ejecución del servicio, y eso puede originar en puede hacer que el banco sea responsable o sea un tercero. Entonces ese es el ámbito de esta parte. Quiero ver ahora un poco más en detalle acerca de las cláusulas que dan la cobertura bajo el BBB.
Como dije anteriormente, la cláusula más importante en el PVP es la cláusula 1, lo cual es deshonestidad de los empleados. Yo no sé si ustedes se han cruzado con la redacción en Londres de las leyes. Vemos en Latinoamérica, yo sé que Yolanda lo ha visto, DHP 84, NMA 26, son las dos partes estándares que vemos todo el tiempo en estas pólizas. Estas pólizas son hechas con las palabras en Londres, que están hechas para el mercado en Londres en inglés y se han traducido en español. Y vemos que han tenido muchos problemas porque algunas veces las traducciones no son precisas y problemas se originan en las traducciones. Pero esencialmente quiero que le echemos un vistazo a la DHP 84 y lo quiero compararla con el 26, porque los que suscriben pueden elegir y algunas veces eligen una y otras. Pero la primera dice que las pérdidas que resultan directamente de actos deshonestos y fraudulentos por parte de los empleados hechos por sí mismos o en confabulación con otros con la intención manifestada de causar al asegurado que sostenga tales pérdidas. Tiene que haber, va a haber una pérdida directa, no va a ser indirecta, pérdida directa, deshonesta y fraudulenta no significa penal. Una penalidad realmente es un que sea el acto deshonesto o fraudulento. Y va a ser por sí mismo o en colusión con otros, pero esto es lo clave, con la intención manifestada de causar que el asegurado tenga una pérdida. Para causarle un siniestro al robar. Esa THP solamente requiere la intención. Ahora veamos ahora la 26, un poco más amplia. Digo, es más restrictiva, perdón, eso quería decir. Entonces la cláusula 1 en 26, la primera es lo mismo, pero cuando se fijan en la tercera línea aquí en la diapositiva, dice, el acto hecho por el empleado con la intención ya sea de causar al asegurado de tener pérdidas o de obtener ganancias financieras personales inapropiadas. Tiene que probar una intención bien de causar un daño un siniestro asegurado o una intención de lucrarse él personalmente en el mismo. Pero ahí también estamos hablando solamente de la prueba de la intención de ganarse un punto. Pero no necesariamente hay que probar que se ganó, que se lucró. Solamente la intención de lucrarse. Ahora, ese es el 2626, pero en la condición 1 aquí pone, a pesar de, cuando estamos hablando con los pérdidas, préstamos, préstamos o trading, solamente cobra la pérdida que resulta del acto deshonesto fraudulento hecho por el empleado, donde hay una ganancia financiera está obtenido por tal empleado. Acá tienes que probar que hay una ganancia. Esto es usualmente ciertamente difícil. Muchos de los casos en los cuales hemos estado involucrados de probar e identificar el lucro en sí puede ser difícil. Algunas veces puede ser fácil, pero esta cláusula es muy sofisticada, especialmente en estos días. Y es muy difícil realmente de identificarlo, el lucro que realmente ellos han obtenido. Y segunda condición, quiero mencionar también que frecuentemente vemos que estos actos fraudulentos crean estos fraudes, tienen un lucro, pero de hecho el lucro es una manera porque van a obtener una mayor ganancia o un bono como resultado de lo que han hecho. Y esos elementos, ellos no constituyen lucro impropopado. Todo lo que tienen los bonos para el empleado no es suficiente. Tienes que hallar dinero en el banco, algo de dinero en su bolsillo realmente.
Entonces, esa es la cláusula de seguro importante. De eso es de lo cual lo que los bancos más compran en el BBB para cubrir esto. Pero también, debido a que es una póliza física y cubre pérdida y el aguante y efectivo y también obtenido de los bancos también cubre propiedad dentro de la premisa el desaparecer en forma misteriosa, propiedad que ha sido perdida y destruida en esta, mientras que la propiedad está en estas premisas. El terrorismo no está incluido en el redacto de estándares. En el 26 o 26 está excluido. Entonces, si el terrorismo hay un delito, tienes que cubierto separadamente, cubierto para cubrir estos gastos. Mencioné Banco de la República de Colombia porque en un par de minutos, porque en un caso que hicimos y les muestra las dificultades que algunas veces se tienen con estos reclamos del aguante. Eso requiere un gran reclamo, y el Banco Central del Banco 30 millones de dólares en efectivo se tomaron en efectivo de las cajas del Banco Central. En el efectivo, bancos bases vinieron y sacaron todo el dinero. De hecho, resultó que las 30 millones de dólares no estaban cubiertas por la póliza, porque el dinero que sacaron fue los billetes no habían sido emitidos por el Banco Central. Entonces, lo que se llevaron los ladrones fue papel y no dinero. Entonces, toda la disputa en este caso fue: ¿tomaron papel o tomaron dinero? Entonces ese fue todo un debate de qué estaba cubierto. Simplemente quería dar un ejemplo del tipo de debate y problemas que se provienen de estas cosas. Y falsedad. Cuando el banco confía tiene unos documentos que han sido falsos, y la cobertura es con restrictiva, porque va a haber una alteración de la firma y la alteración y luego estamos hablando acerca de de acá. La alteración tiene que ser de checos, de depósito de intercambio, retiros, y es bien específico para hacer una de esas cosas. La alteración de documento, en un documento no va a ser cubierto esto. Hay muchos que se habla acerca de esta extensión de esta cláusula. Hasta ahora no ha habido, y separadamente estos documentos que están alterados tienen que estar escritos en caracteres en la cual el empleado esté presente, y el banco debe haber confiado. Eso es una parte importante. Debe haber confiado en la signa, y tiene que ser material, y por supuesto tiene que causar una pérdida. Entonces el banco tiene que confiar en la firma y hacer algo en confianza con esta alteración. La definición de alteración creo que es bueno mencionar, porque la alteración y la falsificación, frecuentemente las personas se confunden acerca de esa falsificación, y la política sí cubre falsificación. Y lo tengo acá. Falsificación, la póliza define falsificación como la firma manuscrita, o poner el nombre de una persona genuina. Tiene que ser, simplemente no pueden inventar el nombre de alguien, tiene que ser alguien en la cual te estás tratando de falsificar su firma, sin la autoridad obviamente, y tienes que tener la intención de engañar. Pero lo que no incluye la firma o el endosado de tu propio nombre. No puedes alterar un documento usando tu propia firma, incluso si pretendes que no es tu firma, incluso es una enorme firma en tu propio nombre. Eso no es una alteración. Alteración tiene que ser la firma de alguien más, y la póliza realmente define esto. Entonces es importante chequear la definición de falsificación para que esté esto completamente satisfecho. También mencioné de otras pérdidas acá, porque pérdidas algo sabe, porque hubo un reclamo BBB y nadie se cruzó con esto.
Yo no sé, no sé si afectaba en Perú, pero ciertamente en muchos países y miembros de la familia de Al-Qosavi alteraron muchos documentos y originó bancos, pérdidas, cantidades y lanzó la cobertura de falsificación. Y esto resultó en una litigación porque la clave acá es: ¿los documentos fueron falsificados o no? Y hubo un gran debate si fueron o no en la firma de alguien, otros o de su propia firma. Los contadores o expertos forensicos tuvieron que involucrarse para determinar si estos fueron falsificaciones o no. Entonces, estas son las coberturas claves que tenemos que resaltar, pero ahora hablemos de las exclusiones claves en una póliza BBB. ¿Qué exclusiones normalmente hayan? La primera es pérdidas ocurridas antes de la fecha retroactiva. Algunas veces, como le dije anteriormente, mantener esto porque la pérdida tiene que ser descubierta durante el periodo de la póliza, pero algunas veces un asegurado va a querer comprar la cobertura antes de que la póliza empieza. Precisamente compra mucho antes que la póliza empieza, y eso normalmente es el momento para la fecha retroactiva. Puede ser años, días, dependiendo. Puede ser 10 años. Pero en fin, la pérdida tiene que ser sostenida antes de la fecha retroactiva. Entonces, después de la fecha retroactiva, pero tiene que ser descubierto durante el periodo de la póliza. Entonces, la pérdida puede darse en ese periodo, pero luego tiene que ser descubierto cuando la póliza esté en ejecución. Entonces, por eso que la siguiente ejecución es pérdidas que están descubiertas previa al inicio de la póliza o después de que expire la póliza y que no estén cubiertas. Similarmente, los actos de los directores no están cubiertos. Ahora, eso es problemático también porque ¿qué es un director antes que nada? ¿Y qué es un acto de un director? Pero, en términos amplios, el motivo que está acá es porque la póliza esencialmente está diseñada para cubrir actos por empleados, no designios, porque al final el director es el director de un banco, de una institución. Entonces, si va a cubrir pérdidas por los directores, está cubriéndose esencialmente pérdidas por sí mismo. Entonces, esos directores, es por eso la cobertura de D y O, lo cual está cubierto separadamente. Y en el BBB, el acto del director normalmente no está cubierto. No pago de préstamos, muchas situaciones de estas donde tienes pérdidas que están hechos fraudulentamente, que no están cubiertos porque podrían ser pérdidas comerciales para el banco. Entonces, el lucro que no esté cubierto, contrabando indirecto, la pérdida tiene que ser directo en una institución financiera, no indirecto. Similarmente, pérdidas de comercio, las comerciales, no y terrorismo y guerra. Notificación. Apenas la pérdida se descubre, tiene que ser notificada. En la póliza, el 2626 requiere que tiene que ser notificado en 30 días y es una condición precedente suspensiva. Bajo derecho inglés, si hay un incumplimiento de la cláusula de la condición suspensiva, el asegurador se exime de toda responsabilidad. Si tiene que probar perjuicio, no tiene que probar nada. El mero incumplimiento de la cláusula resulta en un no pago de siniestro. Pero los 30 días es complicado, porque es un tiempo very short, and so we know that you also have your own 30 days here. A mí tienes 30 días acá en Perú. Entiendo que el 30 días es un problema y eso puede ser difícil. Entonces lo importante es que notificación solamente. Apenas tú notificas la pérdida, no tienes que identificar todo el daño, simplemente la circunstancia de la pérdida. Y eso es suficiente. Si lo provees en 30 días estás bien. Pero la prueba de la pérdida No es una prueba en términos generales. El clausulado más moderno, que es el 266, requiere una
prueba de pérdida formal. Estos ajustes de pérdida es muy importante porque el banco tiene que esté asistido con la preparación de una prueba de pérdida formal. No es simplemente un pedazo de papel o un correo. Va a haber un documento formal que requiere, va a ser juramentado como preciso. Esa es la prueba de pérdida que tiene que dentro de 6 meses de descubrimiento tiene que presentarse esto. No voy a decir simplemente algunas palabras acerca de la grabación de pérdidas. Es para personas como Jonathan y yo que trabajamos en estas cosas todo el tiempo. Es un tema muy importante porque, como dije, especialmente en el contexto FI, la pérdida tiene diferentes componentes, y así que a medida que cada componente individual o pérdida puedan unirse para hacer una, eso tiene implicaciones para el deducible, porque especialmente en estos días en el mercado blando los deductibles han subido bastante, y entonces va a tener grandes deducibles y muchos componentes diferentes. Inclusive podría ser la mayoría de las circunstancias no estarían cubiertas bajo la póliza. Entonces, si pueden agregarlos en una pérdida y luego simplemente tener un deducible, estará en mejor condiciones. Entonces, pero 226 es un lenguaje que es diferente. Todas las pérdidas descubiertas por el asegurado, lo cual son atribuibles a los actos o las omisiones de una persona, o en la cual tal persona se le considera implicado, podrían ser dados como una pérdida. Básicamente, una persona involucrada en la fraude, en la cual tú le podrías agregar todo lo que esa persona ha creado. Y es normal de tener, porque un fraude usualmente involucra una o dos o tres personas, pero usualmente hay una mente maestra, la persona principal. Con tal de que tengas una persona, tú puedes decir, una persona está haciendo la fiesta, tú podrías agregar todo que esa persona ha creado en una sola pérdida. Eso es para considerar. Pero un tema general, lo cual vamos a regresar después, es el conflicto entre la póliza local pero el conflicto está entre esa póliza con la póliza de reaseguro que se emite en Londres. Como ustedes solo ven aquí la póliza local, pero luego también hay un siguiente reaseguro que está firmada por los aseguradores en Londres o donde sea. Algunas veces hay un conflicto entre los dos, y eso es algo que vemos mucho. Entonces tienen que estar muy enterados de esto. En mi experiencia ha habido debido a que tienen la primera cláusula, la agregación del lenguaje en la póliza, y luego podrías tener un lenguaje, una redacción diferente en la reaseguro. Por ejemplo, el asegurador podría decir pérdidas que provienen de una causa originaria, o las pérdidas que salen de un evento podrían ser una pérdida. Causado, evento no es general. Entonces, algunas veces podrían haber agregación hechas en la póliza, pero podría ser difícil de agregar en el reaseguro. Simplemente algo para considerar. Vamos a regresar a esto posteriormente. No voy a decir unas pequeñas palabras acerca de la cobertura FIPI. Cubre responsabilidad legal para terceros. El reclamo de terceras partes esto es como un reclamo de un tercero contra un banco. BBB, que cubre en sí mismo, pero ahora tenemos un reclamo por un tercero. Y 2273, ese dice que tiene que haber todas estas cosas 1 a 7 tienen que estar satisfechos para que sea un reclamo válido. Va a ser daños compensatorios durante el periodo de la póliza, y tiene que ser para una pérdida financiera causada por un acto de omisión oficial y bajo los servicios financieros.
tienes que decir qué servicio normalmente tú das, entonces tiene que haber uno de esos servicios que listados en la propuesta formal para el reclamo. En 5, 6, 7 no tiene que ver con los Estados Unidos. Básicamente quizás no es relevante acá, pero el acto tiene que traerse, el reclamo tiene que traerse fuera de los Estados Unidos y Canadá. Y el acto o la omisión tiene que ser un acto de un caso hecho fuera de los Estados Unidos y de Canadá. Entonces, todas estas cosas tienen que ser satisfechas. Ahora, como les dije, cubre responsabilidad legal. La responsabilidad legal es un concepto anglosajón. Pero hay una póliza nueva, bastante nueva ya, lleva unos años, M3000, la cual cubre responsabilidad civil para los reclamantes. Y eso es más relevante para países como ustedes, como Perú, que tienen un sistema civil de derecho, y eso cubre la responsabilidad civil hacia los reclamantes. Clientes de banco que puedan ir al banco a reclamar de dinero. Entonces, ¿qué constituye bajo el que se hace podría ser diferente bajo la definición? Entonces, la definición de responsabilidad civil es muy importante y nuevamente asegurarnos que la redacción sea precisa, porque por ejemplo la restitución es restitución. Es lo contrario de compensación. Una cosa es compensar y otra cosa es restituirle algo a alguien. Son dos cosas. Y, por ejemplo, restitution pagos de restitución no están cubiertos por una 2237, tiene que ser compensatorio, no restitución. Donde la 3000 sí cubre la restitución. Ahora, dijimos, ¿cómo se prueba que ha habido responsabilidad legal o responsabilidad civil hacia el tercero? ¿Cómo se prueba esto? El asegurado tiene que probar que fue bajo la responsabilidad legal al tercero, pero la responsabilidad está cubierta por el seguro. Y para mostrar que ha habido una responsabilidad, tienes que mostrar que esto es un caso inglés, una agencia, donde decía que para probar que la responsabilidad se ha establecido, tienes que mostrar que ha sido ya sea un juicio, un laudo arbitral o una regla. Pues una de las tres cosas. Laudo arbitral, sentencia judicial o una regla. Y si hay una de esas tres cosas y se está autorizada, entonces ya hay una responsabilidad frente al tercero establecida, que es lo que se requiere. Y lo que digo acá es que cuando esa responsabilidad se ha establecido por un juicio, por una arbitración, normalmente no es posible verse posterior, previo al juicio. No puedes criticar el juicio, el juzgamiento. Una vez que se ha dado el juzgamiento, se queda eso, a menos que puedas mostrar que el juzgamiento fue Eso es importante entonces. Y luego, ¿cuáles son las exclusiones clave en las pólizas FIPI? Lo más importante es responsabilidad contractual. La responsabilidad contractual, porque lo que se está cubriendo aquí es la responsabilidad civil frente al tercero, no la responsabilidad bajo un contrato. Es muy común tener responsabilidad simplemente en contexto banco hecho bajo un contrato, y esa responsabilidad proviene bajo un contrato, probablemente no esté cubierto esto. Tiene que decir una responsabilidad causal, lo cual no es una responsabilidad. Acto criminal y deshonesta usualmente los actos criminales no están cubiertos en las pólizas FIPI. Nuevamente
daño del cuerpo, daño de la propiedad, reclamos que no están cubiertos. Cualquier responsabilidad, la cual sea compensable bajo la BBB, tiene que y no pueden entrar en la póliza FIPI. Multas, penalidades, punidades, daños ejemplares excluidos y clamos de conocimiento previos. Y si el banco tiene en algún conocimiento alguna circunstancia antes de que se ejecute, obviamente no cubre. Vamos a hablar acerca de esto en un minuto porque es un tema muy importante. Entonces es un reclamo de terceros y realmente es interesante porque todo el mundo piensa que un siniestro para poder invocar esta póliza de industria civil, no se requiere una reclamación formal. un reclamo tercero se considera cuando el asegurado recibe una demanda por escrita, y eso puede ser un email, con tal de que la institución haya recibido algún reclamo, el reclamo haya sido hecho contra ellos. O apenas la institución se entera de la intención de un tercero para hacer un reclamo. Eso es suficiente para constituir un reclamo del tercero. O se entera de un hecho o una circunstancia que razonablemente pueda ser anticipado según para la demanda. Y esto es importante, como les dije en el último punto, porque el enterarse de esto encaja en el periodo de póliza, porque la institución financiera se entera de la circunstancia, puede originarse el reclamo a esta póliza o a la otra. Cuando él se entera, pone la vigencia. Ahora voy a hablar un poco acerca de la tercera parte del FI y de la póliza BBB, FIPI y ahora DNIO. Esta es la última parte de la pieza. ¿Qué es este? Seguro DIO cubre directores y oficiales para las pérdidas, lo cuales no pueden ser dados de indemnización por el banco para el cual trabajan. Según este concepto, normalmente si un director oficial comete un acto erróneo, él va a obtener una compensación de desempleado, pero si no puede, por algún motivo, la póliza DIO se dispara y él podría buscar un reclamo bajo la póliza DIO. Y no hay deducible para lo que se casa. Es la parte muy importante de la póliza DIO. Lado B, como se llama a veces, que la cobertura del reembolso corporativo con la compañía o el banco en este contexto reembolsa a la entidad por la pérdida que ha sido pagada al director o al oficial, y normalmente hay deducibles. Y finalmente el Side C, lado C, no muy relevante en este contexto porque usualmente solamente es relevante en el contexto estadounidense, donde la cobertura de la entidad se trae porque el banco quiere cobertura por sí mismo para normalmente cuando hay pérdidas en la seguridad. Entonces, security, cualquier responsabilidad que viene referente a las pérdidas, normalmente estarán cubiertas, y si tienes cobertura Side C. Como les dije anteriormente, la base de la cobertura es el acto erróneo por parte del director o el oficial, y eso cubre errores, presentaciones no claras, y esas todo tipo de cosas, quebrantamiento de la garantía de la autoridad, pero no incluye deshonestidad deliberada o fraude. Entonces, si cualquier cosa errónea, pero normalmente errónea, si es fraude o deshonestidad, no es un auto erróneo. Solamente aplica si la persona asegurada está actuando como un director o un oficial. No puede ser un fraude que sea fuera de su empleo normal.
como resultado de su empleo. Tiene que estar cuando él está usando su sombrero de director. Digo la redacción porque las pólizas, he visto muchas pólizas de IO y la definición de acto erróneo hay ampliamente diferencias de relación a relación y muchas pólizas BBB en donde hay el estándar y repetido MM 2626 en el contexto. No hay una redacción estándar. Cada compañía tiene sus propias. Libertiva tiene su propia, AIG tiene su redacción. Todo el mundo tiene sus diferentes ámbitos y algunos son más amplios que otros. Así asegúrense de que tienen un contexto de ello que para ver la definición de acto erróneo, porque eso lo va a ser más básico, porque según eso se va a ver la póliza de ello. Entonces, ¿quién está asegurado? Ampliamente. Entonces, la compañía tiene que asegurarse que tenga la cobertura correcta y no puede ser muy amplia. Normalmente la definición de director no solamente en directores actuales, pero directores previos también. No directores futuros, pero directores pasados. Están normalmente cubiertos bajo la póliza de IO. Pero, como dije, como la ley peruana interpreta el directorio oficial, y eso es un punto interesante porque la póliza puede, un director puede ser, puede cubrir a mucha gente de los miembros del consejo. Es la claridad de qué es un director, qué es un officer, un alto cargo. Tuvimos un caso en Colombia hace poco donde la entidad intentó cobrar por los siniestros que había causado unos altos cargos de la compañía que eran miembros del consejo y realmente eran porque eran oficiales. Pero eran muy bajo rango que no tenía realmente no estaba. Por si acaso te voy a poner ese también. Pero por la definición por la mala definición, la traducción de la póliza, pudieron cobrar todos los financiamientos que no eran directores oficiales. El término de director puede incluir directores ejecutivos, también, obviamente, pero también no ejecutivos, directores de reemplazos y directores de prospección. Esté cubierto esto, y algunas veces es útil referirse a la directores de facto no están asegurados bajo muchas pólizas de IO porque no es necesario mostrar que fueron debidamente elegidos o asignados, y si no están elegidos o asignados no van a ser directores. Y finalmente, empleados no son directores oficiales, pero algunas veces pueden estar cubiertos, y algunas veces es una tendencia porque es normal ahora ver el ámbito de la nueva póliza que se extienda a las personas que realmente no sean oficiales o directores. Empleados también están cubiertos también, y eso es algo que tiene que ser considerado. Podría ser una buena cosa o mala, dependiendo de qué lado estés. Entonces, normalmente paga la pérdida de la persona asegurada que ocurre en un siniestro. Esa es la cosa más importante. Como ejemplo, ahora en Brasil están enterados de quizás de la gran corrupción, del escándalo que está sucediendo, en el cual está Petrobras, y entonces cada vez que un director o un oficial de alguien como Petrobras está investigado, una reclamación por sus propios gastos de defensa. Hay cantidades y cantidades de estas reclamaciones que no están corriendo toda la declaración de corrupción. Por los gastos de defensa de cada uno de ellos. Y también no solo por los gastos de defensa, pero la responsabilidad final que el director tiene que pagar hasta el tercero, la compañía.
Pero fines and penalties, Penalidades y multas normalmente no están cubiertas, entonces multas, not covered. Criminal multas no están cubiertas, conductas delictivas no están cubiertas, pero multas civiles, multas penales o multas civiles, que eso sí puede ampararse a una. Okay. bien. Now, Ahora, excuse me for a sec. discúlpenme un minuto, We're going to move on now. vamos a avanzar hacia un tema más general, Which is, lo cual es topic which is very un tema de lo cual es muy relevante no solamente para los BBB o PI, pero también las pólizas que reaseguran as many of the policies ampliamente, como muchas de las pólizas que he mencionado acá en Perú también. Y es importante porque la ley gobernante bajo la jurisdicción de la póliza es muy importante. Les hablé acerca de la cobertura y cómo son dadas por estas pólizas, pero estas pólizas tienen que ser interpretadas por algún sistema de ley. No, el contrato no puede operar en un vacío, tiene que tener algún significado, algo tiene que determinarse lo que significa y qué ley va a cubrir bajo esta póliza. Entonces, la ley es peruana, es una ley inglesa o la ley de Nueva York o lo que sea. Es por eso es que simplemente recuerden este diagrama, es relevante para cualquier cosa de lo cual cosa que hemos estado hablando. Tienes la póliza local, lo cual tiene que ser, no hay ningún problema, pero podrías tener una elección. Pero cuando ya estamos en el contrato de reaseguro, el contrato de reaseguro se puede regir por la ley peruana o por la ley, en el caso inglés. En algunos países en Latinoamérica Es obligatorio que el contrato de reaseguro tiene que seguir la ley del país. En Brasil es obligatorio, en Argentina también, en México es también, pero en Perú no lo es. Entonces, por ahora, hay una posibilidad de que el contrato de reaseguro se rija por otra ley que no sea la ley peruana. Y eso puede causar tensión. Entonces simplemente recuerden esto. Así que mencioné esto debido a que puedan haber conflictos en la redacción en la póliza local y la de reaseguro. Algunas veces, ¿cuál es la ley y la jurisdicción de la póliza del SLIP? No puede estar muy claro. Algunas veces no se da mucha atención a la cláusula que dice qué jurisdicciones van a estar. Entonces puede ser una ley local o una ley extranjera, o puede ser silenciosa. Algunas veces un SLIP es silenciosa. ¿Qué ley va a cubrir el reaseguro? En estos días es más difícil esto, debido a que es más difícil de no tener nada, debido a que los abogados requieren lo que se llama certeza del contrato. Para tratar de evitar todo este tipo de problemas. Entonces, empezó hace años lo que llamaron contract certainty, Certidad. Y luego tiene que asegurarse de que todos los requisitos están en el SLIP. Y uno de ellos es la ley aplicable a la jurisdicción. Entonces, hoy en día es raro que un SLIP no tenga una clara ley aplicable a la jurisdicción. Pero todavía hay algunas que todavía están ambiguas. Y por último punto aquí es las pólizas, que es importante, porque si una póliza de un país, si una póliza de una compañía que no está admitida en este país, emite una póliza, por ejemplo, una póliza con una compañía alemana o inglesa, emite una póliza directamente a una aseguradora, y esa compañía no está admitida para asegurar un riesgo aquí, esa póliza pero también es ilegal. Tenemos un caso actualmente nosotros en México, donde la póliza que ha sido emitida por una compañía danesa a una aseguradora enorme en México, directamente no ha habido un trans, no ha habido un reaseguro facultativo. La póliza se emitió directamente al mercado. Y esa póliza no solo es nula, pero la compañía ha cometido un delito. y hay
un delito. El problema de que se conflicten las cosas, porque también esto es ya ni bastante claro. Sabe, se toma un tiempo. ¿Estamos bien? Ok. Se ha tratado de evitar este tipo de problemas. La idea es tratar de evitar este problema. Cuando el aseguro está respaldado, no hay problema. En la ley inglesa hay una presunción. Es una presunción que de ida y vuelta, back to back, de vuelta, ida y vuelta. Es una back to back con la fuerza aquí en Perú. Y este caso de esto es un caso bastante conocido, donde estas reglas se ha establecido. Pero hay un caso en 2009, Buster Exton, que fue decidida por los House of Lords, la Corte Suprema de Inglaterra, donde al contrario de los Desperate Bush ha dicho que algunas cosas, como por ejemplo el periodo de cobertura, nunca será mirar de una forma distinta a la forma de la que se lleva en Inglaterra. cosas como tal, como ciertas bajo la ley inglesa, inclusive si la ley local produce cosas diferentes, lo cual es como el caso de Vesta. Finalmente, la ley y la jurisdicción o la arbitración, esta cláusula hay una, tiene que ser clara, porque la ley de la póliza, inclusive si hay una cláusula de jurisdicción o de arbitración, típicamente la cláusula de arbitración, la ley de arbitración, no necesariamente es de la póliza. Pues, y aquí en este caso un brasileño que acabó de Inglaterra, la Corte de Apelación, es un equipo muy complicado porque hubo una confusión de si la ley se regía, la póliza se regía por la ley brasileña o la ley inglesa, porque la causa arbitral tenía Inglaterra como la sede del arbitraje. Y ahí se decidió que lo que exigía era el sistema de ley con el cual había más conexión, una conexión más profunda. Y se decidió que la conexión era más profunda con Inglaterra que con la Todos los settlements. Siga porque la idea es que la compañía de seguros va a hacer un pago sobre payments to the insured, el asegurado, if there is a settlement made by y si hay un acuerdo, hay un pago acordado, la idea es que el asegurado va a seguir ese pago. Ven esta cláusula, lo cual es una cláusula típica. El seguro son dados bajo los mismos términos y condiciones y seguir los acuerdos del reasegurado. El reasegurado es la compañía que está emitiendo la póliza. Entonces es una cláusula típica del follow the settlement. Bajo la ley inglesa, el reasegurado tiene que seguir ese acuerdo. Si hay una cláusula, si hay, tiene que seguirla, a menos que la compañía aquí en Perú no ha hecho el acuerdo honestamente o no haga un acuerdo de negocio que sea apropiado. Esos son los términos que bajo la ley inglesa o separadamente el reclamo no caiga bajo la póliza de reaseguro. Entonces sí, tiene una cláusula de follow the settlement, lo cual yo veo mucho. Es muy importante que se sepa que el asegurador va a tener que pagar este pago, pero siempre que la reclamación sea liquidada, ajustada en una forma seria y business-like. Como un negocio. Si no, el asegurador va a decir que no va a ingresar. Y por último, quería decir algo sobre follow the fortunes, que es un poco distinto a follow the sentiments. Follow the fortunes es seguir la fortuna. Y hay lo que se llama follow the fortunes clause, que es distinto al follow the settlement. Porque follow the settlement es para seguir el pago que ha hecho la compañía de seguridad. Mientras que fortuna es everything. Es todo. Pase lo que pase, yo te voy a pagar. Esa es la idea del follow the fortunes.
En el mercado de Londres, follow the fortunes no es muy normal. Es claro que sería follow the fortunes. Mucho más frecuente es follow the settlements. Follow the fortunes is more of a US. Es más, Follow the Fortunes es para un mercado de seguro de los Estados Unidos y un concepto como tal. Pero el Follow the Fortunes algunas veces es obligatorio en los regímenes locales. No sé, como en Perú, no creo que sea obligatorio acá, pero si por ejemplo en Colombia y en Venezuela tienes que, está en la ley igualmente, de igual manera. El asegurador va a seguir el Follow the Fortunes, el del asegurador. Incluso si no hay una cláusula de esta. La ley del país requiere que el asegurador decida la fortuna. Pero en Perú creo que no es así, pero en otros países sí. Okay. Bien, ahora Clases de control, clases de cooperación, que también es un tema muy relevante en todo este. Yo creo que Yolanda lo conoce bien. Hay dos cosas distintas, no quiero igual la conocen ustedes, la cláusula de cooperación, trade cooperation, and the trade control. cláusula de control. Dos cosas separadas. Trade cooperation clause. Una cláusula típica de reclamos de cooperación normalmente tiene tres requerimientos. El primero es la notificación. Es una condición precedente. La cláusula típica dice que si hay una condición precedente a la responsabilidad del asegurado, es que uno, el asegurado, deberá notificar los reclamos tan pronto sea prácticamente razonable. Seguro debería dar la información y mantener a los asegurados completamente informados. Y tercero, deberá de cooperar con el asegurado. Entonces, tres cosas: notificación, dar información y la cooperación. Y la forma fuerte inclusive requiere más que esto, requiere que ningún pago se haga a menos que haya un consentimiento del asegurado. Y fíjense que típicamente condición precedente de responsabilidad. En inglés, como en Inglaterra, como les dije, esto tiene un significado especial y tiene que el asegurado esté fuera, el asegurado no paga. Aquí en Perú sabemos que el condition precedent no se entiende, una condición precedente no se sabe bien lo que es. Y hay muchas pólizas que yo veo aquí que dicen, porque es una condición precedente que es bla, 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 bla. Y realmente nadie sabe qué quiere decir. Habla en esta tutela de la traducción. Por lo contrario de la cláusula de cooperación de Trade Control Clause, que ya más cláusula de control de reclamo, que es el derecho al asegurador de controlar, the right to control the whole claim and to appoint loss adjusters. para asignar los ajustadores abogados. Entonces realmente no es una corporación, es controlado por las personas asignadas por el asegurado. Y finalmente quiero decir que la CCC, la cláusula de control, algunas veces son ambas. Es muy común ver en los slips, en la cláusula de control de cooperación y también bajo también la cláusula de pago. Y realmente no tiene sentido tener dos cosas, porque solamente debería haber una. Porque si tienes una cláusula de follow the settlements, es claro que el régimen, que el asegurador va a seguir el acuerdo. Entonces tú no necesitas un control de cooperación, pero el mercado todavía usa las dos cosas y creo que causa confusión, en mi opinión. Pero la ley, ciertamente, en la inglesa, si tienes una cláusula de control o de cooperación, eso va a tener precedencia bajo la cláusula de follow the settlements. Eso es todo. Muchas gracias por escucharme y si tienen alguna pregunta, muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta o algo que quieran discutir? Seguro. It was paper, correct. Jonathan está en lo correcto, pero el mercado de Londres no quiso llegar a la responsabilidad total, no quería dejarse sin pagar. Entonces lo que se hizo es que se creó un fondo que fue una negociación
Y en ese caso, la reclamación fueron 30 millones, pero los restauradores pusieron 10 millones de dólares en un fondo. Se lo dieron a la Banca de la República y se invocó al público, que el público fuera a reclamar. Si una persona en la calle había recibido billetes, que eran billetes muy emitidos, billetes que eran papel y no dinero, entonces podía ir al banco y probar que tenía estos billetes, porque claro, el dinero es el esparcido por todo el país. Se esparció por todo el país, tiendas y personas. Entonces sí, tenías alguna de esas, podrían ir al banco para probar que era la dominación y ellos te iban a dar dinero. Entonces solamente eran 3 millones. De hecho, créanlo o no, los 3 millones realmente no fueron todos reclamados. Entonces creo que fueron 2.5, 2.6 que no se pagaron. Entonces, ¿dónde se fue el resto del dinero? Creo que nadie sabe. Sí. Otra pregunta, por favor. Mi pregunta iba básicamente dirigida a la cobertura de vía no dentro de esa financial risk. Y estaba pensando en la afirmación que había hecho usted con relación a esta póliza que incluía directores o oficiales. Solo estaba circunscrita al Wrongful Act y no al fraude o deshonestidad. Correcto. Si esta póliza o las coberturas está básicamente dirigida a cubrir gastos legales y que incluye la defensa del director oficial, ¿cómo si al final de ese proceso es considerado culpable? Buen punto. En la legislación peruana, por ejemplo, el criminal offense has two different ones. Uno es aquel que es el guilty y el otro que es el, digamos, willful misconduct, probablemente. Algunas cosas Conducta. yo he visto público incluso y cuando es declarado responsable por un guilty offense, Defensa culpable. viene de un willful misconduct. ¿Cómo funciona? Es un punto importante. Es un tema que iba a hablar, pero no quería pasar detalles, pero muy bueno. Hay una cláusula, porque claro, la reforma, cuando se investiga o se está viendo a un error, entonces ya está cubriendo gastos legales y hay cláusulas que le permiten que la compañía haga un anticipo de los gastos legales. Es very normal. Es muy normal que los gastos sean dados por avanzado. No significa que si no es culpable tiene que retornarse el dinero, porque en términos prácticos es muy difícil de que le retornen el dinero una vez que se le ha pagado a los abogados. Pero si estás en lo correcto, es un problema y eso es por eso que El anticipo de los gastos es algo que se está tratando de resistir, de no hacer, porque puede ser un problema, porque al final del día si es culpable y es guilty of criminal offense, he shouldn't have been dead. no debería habérsele indemnizado. Es por eso que el banco se resiste el pago del prepago de los costos de defensa. ¿Otra pregunta? Sí. Si una entidad, por ejemplo, terceriza la supervisión de los formularios para un préstamo, y es esta compañía tercerizada la que, por ejemplo, comete el fraude o la falsificación, ¿estaría cubierta bajo la 3D de la entidad? Si la entidad usted menciona la tercerizada, no tenía tercerizada, que es un consultor al banco, por ejemplo. No es a third party. Third party, claro. Yeah, okay, third party, claro. The cover is for the bank. La cobertura es para el banco. Tiene que ser la pérdida sostenida por el banco. Entonces, el tercero que para el banco, si trabaja para el banco, no, va a ser un empleado del banco. Va a ser porque la cobertura del banco solamente es para sus propios empleados, no para terceros.
El tercero podría tener su propia cobertura de seguros y eso sería un comercial delictivo en lugar de BBB. Pero si ese tercero que hace el fraude no tiene su propia cobertura, entonces eso no será cubierto, a menos que haya eso. Que hay un empleado dentro del banco que tiene corrupción con esta persona. Entonces, ya si hay, pues tienes que buscarle el vínculo con la persona dentro del banco para poder hacer la reclamo bajo la póliza de derecho. Comentaste algo del foro de Settlement. Ya. Y quería preguntarte, bajo la legislación peruana tenemos que siempre seguir la cláusula de apelación de reclamos. Right. Pero si por el lado del aseguro, el asegurador nos pide utilizar el foro de Settlement, ¿cuál sería? What will be the one that prevails here under the Peruvian law if we have the case of two in parallel? I'm not a Peruvian attorney, so I cannot answer formally, but what I can tell you is this. Here might be Peruvian attorneys that could say better than me, but lo que diría es que si el asegurado está insistiendo en la cláusula de federal settlements, eso realmente es bueno para los mercados locales, porque significa que el asegurador tiene que seguir el follow the settlement, pero está ingresado acá. Entonces realmente es bueno. Creo que es más difícil cuando el asegurador diga quiero un control completo y ustedes no pueden decir nada. Could it be two in parallel? Si tienen los dos en paralelo, puedes, pero creo que no es muy lógico tener, si el mercado usa los dos juntos, pero si tienen los dos, la cláusula de control o de cooperación normalmente va a sobreescribir. Si quieres hacer follow de settlement, asegúrate que tengas la cláusula de... Eso es lo que le diría. Any question? Final question. La póliza de propiedad. Buena pregunta. Realmente el dinero que está en el banco te pertenece al banco, no te pertenece a ti. Entonces, si hay un atraco, el banco tiene un reclamo por el dinero que se está perdiendo, por su pérdida. Por eso ahí está el enlace y es por eso que la póliza es BBB sola. No le sirve al banco. El banco tiene que también tomar. The bank has to also buy another insurance broker. It's a good point because the bank needs also the civil responsibility coverage to their clients, to protect their clients, because the clients will complain, but the complaint is from the bank, not from the third party. What happens if the 3 months pass? Ese es frecuentemente es un buen punto porque toma tiempos para esas pérdidas, especialmente complicados, para que la pérdida sea ajustada. Entonces, ese es tu trabajo para juntar la proof of loss, y lo que sugeriría que normalmente tengas una extensión, aplicar una extensión. Asegúrate de que los 6 meses no caduquen. Entonces, si ves que se están acabando, vas a pedir una extensión de tiempo. Ahí, eso podría haber un problema. Nuevamente, depende de qué gobernanza, qué ley gobierna la póliza. Si es la ley peruana, lo cual creo,
depende. En Inglaterra es una constitución precedente y como les dije, el insurer can tell you I'm not going to pay you. Pero quizás no es tan malo. I'd like to ask you a question. What would be the main extensions of coverage that we may find under this policy? Like, for example, for the ATM, and what other extensions can we find? Yeah, that does exist. De hecho, estas existen y es posible. Los cajeros automáticos. I've seen several policies that also computan una cobertura. Today, the cyber policy is some. I think it was talk about that yesterday. I wasn't here yesterday, but specific. You're talking about la póliza del banco puede obstruir una extensión no solamente dentro del banco, pero a sus cajeros automáticos donde estén situados. Entonces es importante definir la premisa. La póliza va a decir el lugar, la rama de Miraflores, el cajero automático aquí. Entonces tienes toda una lista y es posible. Y si está definido como un local, no necesitas una extensión. Pero si no está definido en un local o que le constituye un local, podrías querer comprar una cobertura otra, lo cual es como una extensión. And will it cover the money and the ATM as well? And the physical? Sí, el daño a la máquina real. Sí, va a cubrir. Perdón. Sí, no, perdón, es erróneo. Si es daño a la propiedad bajo la póliza PPP, no estará cubierto. Si está bajo la póliza de propiedad que tiene, lo cual tiene, pero no en el BBB, porque el daño físico no está cubierto bajo el BBB. Another question? Muchas gracias. One more question. Thank you very much.